Muy buenas, Ares, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien, gracias por invitarme. Antes de nada, ¿te podrías presentar un poquito para que la gente te conozca y sepa quién eres? Sí, bueno, yo soy Ares Zamora, soy psicóloga de la salud y el deporte. Me dedico a muchas cosas, pero la principal sería la consulta privada, donde atiendo tanto pacientes del día a día como deportistas. Y bueno, luego aparte estoy en divulgación y en muchas otras cosas, pero bueno, esta sería la principal. Y no sé qué más decir. Bueno, ya está bien, suficiente. ¿Solo te centras en el ámbito del deporte o en general, todos los públicos que la No, gente... realmente estoy mucho en salud, bueno, en Vale. la psicología del día a día que yo Ujú. llamo, y también toco deporte, pero bueno, la mayoría de mis pacientes son ya te digo, pacientes del día a día. Vale, perfecto. Pues mira, la entrevista hoy vamos a hablar sobre la autoexigencia, que a mí también me interesa mucho porque en ciertas ocasiones pues yo también lo soy. Y para empezar, ¿nos podrías definir un poquito qué es para ti eso, la autoexigencia? Mm, Sí, la autoexigencia es una característica de las personas que nos lleva a exigirnos y también a ser mejores. Claro, a priori eso se puede interpretar como algo positivo, ¿no? Oye, pues el Claro. querer crecer, el querer mejorar no tiene nada de malo. Ujú. El problema llega cuando esa exigencia nos llega a perjudicar o nos llega bueno, pues a que abandonemos ciertos aspectos de nuestra vida que son importantes. Pero bueno, como creo que luego hay preguntas de este tema, luego ya me explayo ahí. Perfecto. Y lo que te decía también en esta misma pregunta, ¿tú crees que es algo impuesto más, es más social o es algo propio de la persona, pues que es así, ¿no? Por su personalidad. Porque yo creo que eso, que a veces pues la sociedad también nos empuja a seres, ¿no? A llegar a todo. Sí, a ver, en la exigencia hay una predisposición genética, hay Ujú. una base, ¿vale? Si tú no tienes esa predisposición, Claro. tampoco por mucha presión que haya, y cambia el panorama. Pero es cierto que esa base se despierta o se potencia según el tipo de educación que recibes, el contexto en el que estás. Es una mezcla de las dos. Es cierto que si, bueno, estás en un contexto en el que no te empapas de esa Ujú. exigencia, pues seguramente no se va a despertar o se va a quedar en un nivel muy bajo. En cambio, si sí se potencia, entonces, bueno, pues puede aflorar más. Claro, aquí supongo que también influye mucho, aparte de la educación, ¿no? Del sistema educativo y demás, cómo son un poco los padres, ¿no? Porque al final, ¿no? Sí, sí, los padres ahí tienen un papel muy importante. Yo siempre digo que los padres lo hacen de la mejor manera que saben. Claro. Normalmente no hay ningún padre que vaya ahí a dañar adrede ni nada de eso. Pero bueno, pues como somos personas y todos tenemos nuestra historia, venimos de una familia, etcétera, bueno, pues todo eso influye y condiciona. Y sí, el papel de los padres es importante. Perfecto. Em, Esto también era una pregunta que me interesa mucho porque sí que es verdad que también, pues eso, hablando con diferentes personas, pues es un tema que es bastante recurrente. El tema del exceso de positivismo, ¿no? Que escuchamos hoy en día de tengo que estar bien, tal. Eso hace que se incremente esta autoexigencia, ¿no? Por decir, no puedo estar mal, ¿no? Tengo que llegar un poco a todo, ¿no? Sí, el entorno influye y esa presión que tú comentas es cierto que muchas veces se percibe. Al final parece, y sobre todo en el mundo de redes sociales, todo el mundo es feliz, todo el mundo está perfecto, la gente no tiene problemas, la gente no tiene días malos y esa no es la realidad. Yo Claro. sobre todo me encuentro en el día a día en consulta de personas que pueden estar mostrando una imagen en redes sociales y luego en la realidad es muy diferente. Por tanto, todos tenemos días malos, todos tenemos momentos de crisis y es normal, o sea, forma parte de nuestra condición de personas y que los demás muestren X no significa que esa sea la realidad y eso es muy importante tenerlo presente para no caer en esa autopresión de yo también tengo que estar bien, yo también tengo que, porque esa no es la realidad. Claro, tú te habrás encontrado, pues eso, supongo que pacientes. Antes de a decirte esta pregunta, ¿has tratado con pacientes, ¿no? Con esa autoexigencia? Y, Sí, sí, eso se percibe mucho, sí. vale. ¿Y sobre qué temas más o menos se autoexigen? ¿Más laborales? ¿Más, no sé, pues de estar 100% con la pareja? No sé, explícanos un poquito qué te encuentras. Sí, en lo laboral se percibe bastante, pero es cierto que muchas veces es general.
El Vale. tengo que estar en este peso, tengo que hacer no sé cuántas cosas, tengo que estar al día con el ejercicio, con los hobbies incluso. He visto exigencia en los hobbies. Porque la exigencia al final bueno, pues se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Claro, por eso, porque puede ser que empieces a lo mejor en un área de tu vida, como dices tú, y al final, pues eso se vaya haciendo más y más y más. Lo digo más que nada porque yo a veces también caigo en el error y lo que hago es desconectar un poco por decir, uff, estoy llegando al punto ya de demasiado, ¿no? Y de autoexigirme, auto organizarme todo, cualquier minuto, cualquier hora de mi día para poder llegar a todo, ¿no? Y a veces hay que hacer ese parón, ¿no? Sí, ahí es un baile con la exigencia de intentar encontrar el equilibrio y que esa exigencia no te pise en ese baile. Claro. Entonces, lo que decías tú antes, en sí la autoexigencia, ¿no? No es mala. O sea, por cómo la definías, ¿no? No es algo malo. ¿Cuándo podemos decir que llega a ese punto que quizás sí que es un problema? Sí, a ver, el querer mejorar es lo que decíamos, ¿no? Eso no Claro, es malo, eso claro. está bien. El problema llega cuando esa exigencia continua te lleva a olvidarte de ti, te lleva a anular áreas que son importantes en tu vida, como puede Ujú. ser el autocuidado, el descanso, etcétera, etcétera. También cuando te perjudicas a la hora de tratarte a ti mismo. Muchas personas exigentes tienen un trato muy injusto consigo mismos, se machacan ante el error, no se permiten pasar ni una, si has cometido ese error, bueno, pues se retroalimentan ahí. En cambio, si tú les preguntas a estas personas, oye, ¿y a alguien que tú quieres, tú le tratas de esta forma cuando comete un error, Claro, cuando igual no le sale algo y dice, bueno, no, es que si no le hundiría? Claro, y a nosotros sí, nos ya. hundimos. Entonces, ahí es cuando empieza ese punto de me estoy perjudicando con esa exigencia. Claro, es que, bueno, y supongo que, claro, cuando tú te viene gente eso, que es un poco bastante autoexigente, supongo que tampoco debe ser algo que sea fácil de tratar, en el sentido del tiempo, ¿no? Que puedas hacer la terapia y tal, porque al final, como eso se ha ido retroalimentando, que es lo que hablábamos antes, yo creo que, ¿no? Cuesta cambiar eso. Sí, además muchas veces no se llega con ese motivo de consulta. Vale, Se está llega con como, otro, tengo vale. ansiedad, me siento mal y no sé por qué, llevo días triste, no acabo de remontar, tengo muchos altibajos y luego va saliendo esa exigencia que no Ujú. se había detectado. Claro. Y luego, pues claro, las cosas no se cambian de la noche a la mañana, hay que tener paciencia, las prisas no son buenas amigas de los cambios y tener paciencia porque al final estamos acostumbrados a actuar de una determinada forma y cuando tú quieres cambiar algo, también hay que darte tiempo para reacostumbrarte a ese nuevo cambio. Claro, es el problema muchas veces de que no tenemos tiempo para esa introspección, ¿no? Que muchas veces dice mucha gente que es tan necesaria, que es esencial, ¿no? Hablar contigo mismo, cómo me siento y el por qué, ¿no? Entonces, claro, normal que te vengan a consulta luego y digan, mira, tengo ansiedad, pero no sé por qué, ¿no? Ujú. Claro, sí, sí, el tener esos ratitos para parar, para preguntarte, oye, ¿cómo estoy? ¿Cómo va mi vida? ¿Cómo me siento? Y eso es Claro, importante porque te ayuda a ser consciente y muchas veces conectas con el malestar, pero es que gracias a ese malestar luego puedes tomar decisiones para reencaminar tu vida. claro. ¿Y qué consejos o qué tips podrías decir a la gente que es eso, que bueno, que quizás está escuchando esto y dices, ostras, pues yo me identifico un poco con este patrón, ¿no? Ujú. Bueno, pues así 5 tips. Venga, Perfecto. y total 6, pues Cinco. la exigencia que no, eran 5, no. Em, en primer lugar, yo creo que es importante el ser consciente, ¿no? Ser consciente de cuánto tengo presente la exigencia en mi vida y de qué Ujú. manera está presente. Y no solamente eso, sino qué consecuencias está teniendo, ¿vale? Porque igual, bueno, la Claro. tengo de una forma equilibrada y no me está implicando un mal mayor, Ujú. o igual sí está implicando que renuncie a mi tiempo libre, que no descanse lo suficiente, que no dedique tiempo a lo que para mí es realmente importante. Entonces, tomar conciencia, eso es importante. Perfecto. Otro consejo, el ser consciente también de cómo me estoy hablando, tratando en el día a día y también ante los errores. Es importante, porque al final vemos muy claro cómo el machacar a una persona le puede hundir la autoestima y no estamos siendo conscientes de cómo también nos la hundimos a nosotros Nosotros mismos. mismos. Entonces, el tomar conciencia,
sí, de ese diálogo interno es muy importante, porque si no soy consciente tampoco puedo luego modificarlo o tratarme mejor. Claro. ¿Cómo podemos, por ejemplo, que a veces, pues gente que conozco y tal, que tiene esos, a veces esos pensamientos un poco, ¿cómo podemos parar para que no se haga? Porque claro, tú piensas, ay, esto no sé hacerlo y llegas al punto de decir que soy un inútil y no sé hacer nada, ¿no? ¿Cómo podemos parar ese pensamiento en bucle negativo, negativo, negativo? Ujú. Bueno, no podemos evitar que aparezca ese pensamiento. Cuanto más control queremos ejercer sobre los Claro, pensamientos, peor, porque al claro, final les estemos dando más bola, pero sí que cuando seamos conscientes de que ha aparecido y de que estamos hablando con él, es decir, vale, ¿este pensamiento es útil o es inútil para mí? ¿Me está ayudando a avanzar o me está haciendo realmente lo contrario? ¿Vale? claro. Entonces, en cuanto me doy cuenta que estoy hablando con un pensamiento inútil, digo, vale, dejo de hablar contigo. No puedo evitar que aparezcas, no puedo evitar que me digas esto, pero sí puedo dejar de hablar contigo y de prestarte mi atención. Y automáticamente focalizo, pongo mi foco de atención en otra cosa. Venga, ¿qué estaba haciendo? ¿O en qué me quiero centrar? No dedico tiempo a hablar contigo, que me estás machacando. Claro, no es bien bien eso que se dice de, no, ah, pues piensa otra cosa, sino que es pensar y eso y lo decir, ¿no? Discernir en si es útil o no y luego ya ponerte, ¿no? A hacer lo que estás haciendo o cualquier Sí, otra cosa. eso. Y si quieres, por ejemplo, venga, ¿qué me diría en esta situación? ¿O qué le diría a una persona que quiero en Claro, esta situación? sí, Eso sí te ayuda a hablarte de otra claro, y eso forma. es importante y además es lo que tú dices, ¿no? Tomas conciencia y sabes cómo podrías, cómo, qué le ayuda al otro, ¿no? Entonces, pues, aplicártelo a ti mismo, perfecto. Como tercer tipo consejo, Ares. Sí, pues yo diría el priorizar, muy básico, porque al final sí, hay muchísimas cosas por hacer, tenemos Claro. tareas para dar y regalar, pero a todo no se puede llegar. Por Mm, tanto, priorizo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que es importante para mí? Por ejemplo, si tengo que ir a trabajar, bueno, pues tengo que contar con ese tiempo, pero si luego tengo, yo qué sé, 2 horas restantes, ¿qué voy a hacer en esas 2 horas? Lo que no puede ser es meterme 80 tareas que no puedo claro. hacer ni cuatro, ¿no? Empezar a priorizar y priorizar implica renunciar, es cierto, pero Ujú. también ganas en bienestar y tranquilidad. Claro, es que priorizar, claro, hablas de priorizar y a veces como que eso, que dedicamos el máximo de horas al trabajo y también priorizar significa decir, ostras, dedicar un tiempo para ti mismo, incluso para los demás y para la gente que te rodea y te quiere, ¿no? Exacto, el tener ahí equilibrada la balanza, porque si solo me vuelco en el trabajo, dejo sin atender esa área pues, de familia, amigos, y si para mí es importante, al final sentiré malestar, porque el cuerpo, las emociones van a protestar, no estás atendiendo esta Claro. parte que es importante para ti. Claro, tú eres partidaria de al menos una vez al día dedicar un momento, claro, no sé, si una vez al día a lo mejor para la gente que es muy autoexigente dices, uff, no, una vez al día no, al menos dos o tres a la semana, pero eres partidaria de dedicar este tiempo al menos diario o cada 2 días para ti mismo. ¿Te refieres, por ejemplo, a dedicarte tiempo a alguna cosa que Pues me sí, aporte? a meditar, algo que te gusta, o a, claro, ahora con el COVID no se puede, pero quedar con amigos, hacer deporte, cosas así. Sí, yo creo que sí es importante. El día tiene muchas horas. Es cierto que si trabajas, y sobre todo si trabajas pues bastantes horas, luego quedan las que quedan, pero hay muchas maneras de organizarse. Igual no cada día se puede, yo qué sé, pues ir a tomar algo a la otra punta cuando se puede hacer. Pero bueno, el tener esos ratitos, aunque sea 10 minutos, es que ya Vale, tampoco pedimos mucho, pero es decir, paro 10 minutos y estos 10 minutos son de calidad para mí. Eso se nota. totalmente. Vale, punto número 4 o Punto 5. número 4. El tema de los errores, que para mí es importante. El entender que cometer errores es de humano, ¿no? Que a veces parece que nos den pánico, que los tengamos que evitar a toda costa, muchas veces llevándonos eso a no tomar ciertas decisiones. Entramos ahí en bucles de no, no decido, por si me equivoco y como no me puedo equivocar. Por tanto, cometer errores es de humano, te ayudan a avanzar, te ayudan a crecer y hay que empezar también a normalizarlos. Sí. No pasa nada. Mm. No eres peor ni dice nada negativo de ti. Lo único que dice de ti es que eres valiente y que estás avanzando. ¿Vale? Tener esa tolerancia al error. Claro, es que esto del error viene, lo digo porque al trabajar con niños lo veo mucho, está como muy mal visto, ¿no? Siempre, ¿no? El acierto y el error, y es lo que tú dices, está implicado, ¿no? Dentro. Puedo errar, hacerlo mal y bueno, pues aprender y a la siguiente, bueno, no sé si hacerlo bien, pero un poquito mejor, ¿sabes? Y eso está como Mm. muy mal visto el error.
¿Por qué crees Sí, que sí. ya, por qué crees que está tan mal visto el error? Bueno, quizás también influye una parte cultural, ¿no? Igual en general está mal visto y en otras culturas pues se interpreta el error como algo positivo. Eso influye. Claro, Bueno, entran en juego todos esos todos factores. esos factores, perfecto. Y ya como último punto, el 5. Mm. Hablaría del postergar, que para la gente que no sepa lo que significa, cuando tú postergas una tarea significa que la vas dejando para más adelante. Ya la haré, ya la haré. Y ahí detrás del postergar está la exigencia, muchísimas veces. Como cuando tenga que hacerlo, lo tengo que hacer perfecto, ya lo dejo estar y ya en algún momento u Ah, otro vale. me pondré. Entonces ahí se nos van acumulando una montaña de cosas, de tareas, de mil historias y al final te acabas agobiando. Entonces, un poco el llevar las cosas al día y en vez de pretender, venga, ya tengo que sentarme y tengo que, no sé, hacer un informe ya perfecto. Ujú. No, voy a empezar a hacer el informe y ya cuando lo tenga hecho, pues ya iré perfilando. Pero lo importante es decir, venga, me pongo, Claro. ¿vale? Luego ya iré mejorando. Sí, 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 es lo que tú dices, total, a mí me pasa. En el sentido de decir, ostras, tengo que buscar el día para hacerlo perfecto. Y bueno, no sé, también se puede dividir un poco la tarea, ¿no? Que es lo que estoy aprendiendo yo, de no dejarme un día y hacerlo todo perfecto ese día, porque además también la atención y eso después repercute. Entonces, si lo haces poquito a poquito, pues llega al punto, pues ya está. Luego haces una revisión un poco y ya está, ¿no? Perfecto. Y bajo tu punto de vista, respecto a compaginar o ese bienestar, ¿no?, más personal y el trabajo, ¿cuál sería un poco la proporción que tú crees que sería más ideal para nuestro día a día? Yo creo que la proporción ideal es la que tú le adjudiques a cada área personalmente, ¿no? Si, por Claro. ejemplo, para mí es súper importante el trabajo y no es tan importante, pues no sé, pues otra cosa, Ujú. ahí el dividir de forma equilibrada pues esas tareas o ese tiempo que dedico a cada actividad, pues dependerá muchísimo de eso. En cambio, si por ejemplo para mí es muy importante el tiempo en familia y le estoy dedicando, nada, una hora cada 2 semanas, ahí la balanza no estará Pues, equilibrada. Entonces yo creo que según las prioridades de cada persona y según los valores y lo que para ti sea realmente importante, eso será, o esa será la clave o la guía para después poderte organizar tú y tener esa vida en el máximo equilibrio equilibrio. posible. Y qué importante ese área. Sí. Y ya para acabar, así, o sea, y esto lo hago con todo el mundo casi que entrevisto, un último mensaje respecto a la autoexigencia que quieras, no sé, trasladar a la gente que pueda escuchar esto, que le pueda servir. Bueno, un poquito, te dejo tu momento y tus minutos para que puedas explayarte. Bueno, pues de la exigencia yo diría que no es una enemiga si la sabemos manejar bien, ¿vale? Al Ujú. final se pueden sacar cosas buenas de ella siempre y cuando no mande ella, sino que mandemos nosotros. Nosotros. Y me quedaría con ese mensaje del baile que he comentado antes. Al final yo creo que la clave es aprender a bailar con ella sin que Ujú. te pise y sobre todo ser tú quien marque pues, los pasos Me y el encanta, ¿eh? ritmo La del baile. metáfora, está muy bien, muy bien. Bueno, pues ha sido un placer, me ha encantado y seguro que eso, este tema a mí personalmente y a la gente que lo escuche le irá bien tus consejos y todo lo que has dicho. Así que muchísimas gracias por todo, por tu tiempo y por todo lo que Nada, has dicho. gracias a ti, Carlos, Muy por bien, invitarme. Ares. Adiós. Adiós, un abrazo.